Eh, los años vuelan, como Hernando dijo, desde el 98 empezamos a venir aquí y ahí en Cali el estudio en casa y de ahí desarrolló una iglesia y luego esta surgió de allí y vemos la misma obra que el Señor ha hecho en los Estados Unidos hacia aquí. Lo interesante es que Dios no es el Dios de los Estados Unidos, pero de todo el mundo. Y Él hace su iglesia según y conforme como Él quiere. Y si hay gente que responde a su inicio, entonces el Señor es el que salva a la persona, trae a la gente y Él compone su iglesia. Esa gente que es llamada fuera de la oscuridad a su luz y que tiene una vida transformada. Y entonces es un deseo de nosotros que otros vengan al Señor, entonces nuestra vida, tanto como nuestra predicación, y tomando oportunidad poder comunicar el Evangelio a ellos, primero por nuestra vida, luego por las palabras, y oramos que el Señor toque el corazón de esas personas y Él añade a su iglesia. Nadie salva a nadie, es el Señor quien salva, completamente. Entonces, déjenme orar y quiero hablarles acerca de los Hechos, el capítulo 20, versículos 17 al 21, esta noche. Padre, te damos gracias por tu misericordia sobre nuestra vida, lo bueno que eres con nosotros, Padre. Te doy gracias por Hernando y su familia, la iglesia, todo lo que has hecho, Padre. Y te damos gracias por esta obra que tienes tus manos sobre ella, Padre. Pedimos que nos ilumines y nos enseñes esta noche. Y te pedimos eso en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, el libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 17 hasta el 21. Y el mensaje, el título es las prioridades del pastor de acuerdo al Evangelio. El apóstol Pablo ha pasado 3 años en Efeso, como ustedes saben, y sus planes de permanecer hasta Pentecostés fueron alterados e inicia su jornada de regresar a Jerusalén por Macedonia y Grecia. El complot de los judíos para matarlo continuaba revelando su odio por Pablo y el Evangelio. Pero Pablo continuaba adelante con el llamamiento de Dios en su vida. Nada lo podía detener, solo la muerte. Este hombre odiaba a los cristianos, los mataba, los encarcelaba, los arrastraba, les causaba blasfemiar, y ahora cuando Cristo los salvó, era tan severo ahora para el amor de Cristo su iglesia, igual como los odiaba antes, un hombre que no lo podían parar. Pablo no quiere perder tiempo y tardarse deteniéndose allí en Efeso, así que intencionalmente pasa de largo por Éfeso y va a Mileto y manda y llama a los ancianos, como ustedes saben, este pasaje dice, de Efeso, para que vengan a encontrarse con él por última vez. Y el capítulo 20, 17 nos va a mostrar eso. No lo van a ver otra vez. Y cuando los ancianos llegaron de su viaje de 50 kilómetros, Pablo les declaró que ellos conocían la forma de vida que él siempre había tenido entre ellos desde el primer día hasta que había llegado de Asia, y usó su ejemplo de vida para predicar y enseñar el Evangelio que ellos ahora ya conocían. Entonces, el Evangelio y su vida era uno. Esto no quiere decir que Pablo era perfecto, esto no quiere decir que Pablo nunca pecó, quiere decir que ya no vivía una vida de pecado y que su fracaso era la excepción, y cuando caía pedía perdón y estaba en compañerismo con Cristo. Pero en nuestra vida debe de haber una línea definida de antes de Cristo y después de Cristo. Como vivía yo de cierta forma y ahora ya no vivo así día tras día. Hay un cambio de mi corazón, de mi vida, de modo de pensar. No decir que yo no tengo una naturaleza pecaminosa, todavía la tengo. Han sido 42 años. Si usted quiere ir a pecar, soy listo.
Soy buen pecador, pero tengo la habilidad de no pecar ahora por la gracia de Dios. Pero nunca soy perfecto y nunca quiero presentarme de tal forma. Pero la gloria de Dios, lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer, entregándonos a Él. Entonces Pablo era tal hombre. El apóstol Pablo aquí no creía que su vida pudiera ser contraria al Evangelio, sino con el Evangelio para ser Evangelio. Si mi vida no conforma al Evangelio, lo que yo predico no es Evangelio, es una mentira. No que el mensaje sea mentira, pero de mi parte es mentira, porque se contradice. Ahora, este último discurso aquí de Pablo a estos ancianos contienen algo de más valioso material del Nuevo Testamento que tenemos aquí entre todo lo material, y es hacia el pastor, a la iglesia, su responsabilidad aquí del ministerio. Y el capítulo 20 aquí, el versículo 17 al 35 es la sección, pero vamos a ver solamente aquí. Queremos examinar la sección que nos mantiene en la prioridad de un pastor que considera su servicio al Evangelio, que es el replique aquí en versos 19 al 21. Déjeme leer aquí. Enviando pues después desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para que con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos el servicio en el Evangelio, que es el replique aquí. Primero, el servicio a Dios, el versículo 19. Segundo, vemos el servicio a la iglesia, el versículo 20. Tercero, vemos el servicio al pecador, el 21. Dios, 19. Iglesia, el 20. Y pecador, el 21. Y voy a cubrir uno por uno. Si no lo tomaron, no se preocupen, vamos a repetirlo. Empezamos aquí con el servicio a Dios. Tomen en cuenta en el versículo 19. El hombre debe de servir a Dios antes que el hombre y ser parte de sus propios frutos. Este es el consejo de David a su hijo Salomón antes de morir en 1 Crónicos 28:9. No puedo dar lo que no tengo. Tengo que ser hacedor de lo que yo estoy predicando. Muy importante. El servicio a Dios, tomen en cuenta, es de compromiso total. Escuchen las palabras: sirviendo al Señor. El servicio está bajo la naturaleza de un esclavo aquí, de uno que sirve a su amo por toda la vida y por opción propia. Esa es la imagen que nos dice aquí. La raíz de la palabra aquí, sirviendo, es la palabra deudo, es la igual palabra para el esclavo del hebreo que se llama doulos. Es un esclavo para servir a su amo por toda la vida. Tenía que servir una deuda de 6 años, el año séptimo era libre. Pero si a ese séptimo año no quería ser libre y decidió que ese amo era la mejor cosa para él, él decía: no quiero ser libre, quiero servirte por toda mi vida. Ese amo tomaba a ese siervo, lo llevaba a la puerta, ponía su oído allí, un cincel, un martillo, pum, un hoyito allí, y le ponía un arete. Y el hombre que tenía un arete era un siervo por vida, voluntariamente.
Ahora hoy muchos hombres se ponen a leer, siempre les digo, ¿cuál es tu amo? ¿Quién es tu amo? En esa cultura es lo que indicaba. Esta es la palabra que está usando en el griego, es igual. Entonces Pablo servía como siervo voluntario, no forzado. La palabra se refiere al mismo 29 veces que tenemos en el Nuevo Testamento. Y la palabra se usa para describir el creyente que sirve en la frescura del Espíritu en Romanos 7:6. Este servicio, toma en cuenta, no tiene ningún rival. Debe ser fiel y leal. La palabra es usada por Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mateo 6:24, la misma palabra. La palabra se usa para hablar del servicio que el siervo hace a su amo en Efesios y en Colosenses. Escuchen: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, seas siervo o sea libre. La misma palabra. Ahora toma en cuenta que el servicio a Dios debe tener la perspectiva apropiada. Escuchen: con toda humildad. Toda humildad. El servicio no debe ser a las habilidades propias, sino al llamado y habilidades dadas por Dios. Filipenses 3:4-11, pueden ver luego. Los talentos humanos que tengo yo y las habilidades que tengo yo son naturales. No son suficientes para que yo sirva al Señor. El Señor puede usarlas, pero la habilidad tiene que ser por el Espíritu Santo. Él tiene que llamarme, Él tiene que ungirme, Él tiene que darme los dones y Él tiene que darme el llamado. El hombre que se llama a sí mismo va a hacer daño a la gente de Dios. El hombre que no es ungido no puede enseñar nada. Pero el hombre llamado y ungido y enviado es un instrumento en la mano de Dios. Y cuando Dios hace lo que hace, ese hombre no puede gloriarse en nada. Es un vaso y es todo lo que es. ¿Cuál de ustedes ha estado trabajando allí afuera un día caluroso y teniendo sed, entra a la casa y agarra un vaso y lo llena de agua y se lo toma y pone el vaso allí y dice: gracias, vaso? Si es de papel, lo tiramos, porque el vaso no es lo que me paró la sed, es el agua. El hombre no para la sed, es el Señor. Él es el único. Muchos hombres toman la gloria de Dios, la contaminan. Pablo se llama el primero de los pecadores a sí mismo en 1 Timoteo 1:5. Pablo conoció que era lo que era por la gracia de Dios en 1 Corintios 15:10. Pablo se refería a él como prisionero de Jesucristo, nunca de Roma. Efesios 3:1 es una ocasión. Roma, prisionero de Cristo, nunca de Roma. Estaba allí en prisión según y conforme a la voluntad y el plan de Dios. Yo hubiera dicho: Señor, ¿por qué te he servido? Era el plan de Dios. Si Pablo no hubiera estado en la prisión, no hubiera escrito esas cartas. 4 de ellas. Efesios, Filipenses y otras 2. Toma en cuenta que el servicio es al Creador de todo lo que existe, no al hombre mortal. David dijo lo siguiente: ¿quién soy yo o qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y Pablo, cuando fue encontrado en el camino de Damasco, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Hechos 9:6. La primera cosa que dijo, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quieres que haga? Un encuentro transformatorio, divino, cambiando la vida de este hombre. El servicio reconoce el privilegio y el favor. El servicio reconoce la responsabilidad también. Pedro nos dice lo siguiente, 1 de Pedro 5 y 6. Dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, en el mundo somos orgullosos, caminamos como que somos alguien y somos nadie. Y caminamos en el Señor sabiendo que somos nadie para que seamos algo, siervos de Dios. Es todo. Lo más alto que puedo ser es un siervo de Dios. Es el privilegio, no de los hombres. Ahora, todavía en el 19 toma en cuenta el servicio a Dios no es fácil, a veces es difícil. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Sus lágrimas no eran por él mismo, sino que se debían a su amor por sus compatriotas de Israel. Incluso llegó a preferir ser maldito por Israel, nos dice en Romanos 9:3. Pablo amaba a los judíos, pero reconocía que estaban ciegos espiritual. Oraba por ellos, quería que serían salvos. Lloró muchas lágrimas, no solo unas pocas, y a menos que estemos dispuestos a acusar a Pablo de embellecer el texto o mentir, tenemos que tomar esto literalmente, que su corazón estaba quebrantado sobre esos judíos que no habían llegado a creer. Quería que creían, pero no puede forzar a nadie, usted ni yo, para que sean salvos. Tiene que ser una convicción del Espíritu Santo, tiene que ser un entrego propio a Él y la transformación viene. Dios hace ese milagro. Lloró por su segura, porque estaban ciegos a la ley ellos mismos que poseían. Creían que podían merecer esa justicia por lo que estaban haciendo, lo que eran, y la ley no podía ser un hombre justo, solo podía culpar al pecador. Entonces Pablo sabía esto, pero el judío estaba puesto en su orgullo y estaba dependiendo de la ley, pero la ley nos acusa. No hay un policía que da una infracción en una recompensa. Oh, usted está manejando muy bien, déjeme darle una nota buena. No, lo para y le da su ticket, su infracción. La ley nos acusa. Lloró por su rebelión contra Dios y no contra Pablo. Lloró para su condición de perdidos después de haber tenido a Cristo que le había rechazado y crucificado. Entonces todo esto, Pablo está pensando, está allí con esos ancianos. Sus pruebas eran constantes por parte de los judíos, como ustedes saben, si van por los hechos. Entonces, a pesar que odiaban a Pablo, a pesar que traían persecución hacia Pablo, Pablo los amaba, oraba por ellos. Es lo que nosotros hacemos como cristianos. Hay gente que nos va a odiar, hay gente que no quiere nada que ver con nosotros. Entonces tenemos que orar por ellos. Algunos de ellos van a ser padres, madres, tíos, tías, primos, amigos, muchos, porque están ciegos, no entienden. El problema del mundo no es de dinero,
No es porque no pueden ver físicamente, es porque están ciegos espiritualmente. El corazón está bien duro. Es engañoso, nos dice Jeremías 17:6. Es engañoso. El hombre siempre está diciendo que el hombre es bueno. Siempre les digo, acabe la frase, bueno para nada. El hombre es bueno para nada, menos pecar. No hay uno bueno. Dios le dijo a Jeremías en su llamado, tú pues ciñe los lomos, levántate y háblales todos cuanto te mandé. No temes delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Jeremías 1:17. La vida de Jeremías fue muy difícil, muy difícil. Y el Señor lo preparó y le dijo, soy contigo, te van a hacer cosas, pero yo te voy a respaldar. Lo encarcelaron, le pegaron, le llamaron que era un cobarde, que estaba traicionando a la nación, pero Dios estuvo con él. La nación fue a cautividad, Jeremías no. Dios fue fiel, pero no fue fácil. Su vida fue muy difícil. Hoy en día los cristianos quieren presentar el Evangelio como todos estamos contentos y es una fiesta y todo es positivo. No. ¿Cuál Biblia usted está leyendo? Mi Biblia no es toda positiva, pero es toda verdad. La Biblia no nos miente. Le dijeron a Cristo, podemos seguirte, dice, los pájaros tienen nidos y los zorrillos tienen hoyos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde poner su cabeza. ¿Qué dijo? Dijo, mi vida no es fácil, ¿quieren venir? Vengan. Hoy en día el cristianismo lo presenta el Evangelio como todos podemos estar ricos y sanos y contentos y vayan a Rusia a ver si pasa así. Vayan a Irak, Arabia, Israel, vayan a México. Mejor aquí, vayan aquí. Es igual por todos los lados. La oscuridad odia la luz. Odia la luz. La vida no es fácil. El servicio a Dios a menudo se va degenerando muchas veces a través de los años y entonces el ministerio llega a un punto secundario de servir a la gente y eso nunca debe ser. El contexto aquí estamos hablando del pastor. El pastor es como padre de casa y tiene que tener amor hacia la gente y tiene que corregir. Ustedes saben como padres, si usted es padre, los niños van a creer que usted es el peor padre del mundo. Cuando le dice no, cuando le niega. Pero usted sabe que le dice no porque el no va a proteger el futuro. Pero el niño no entiende ahorita. Igualmente en la iglesia, no es diferente, es igual. Pero el Señor dice, pastor, ser fiel. Enseña mi palabra, ejecuta todo según la palabra y pase lo que pase, que gente se queje, que eso es zongue, que lo que nada, no importa. Yo me atiendo de todo eso. Entonces el pastor tiene que ser fiel, completamente. Y si no mantiene su relación con Cristo, entonces su amor empieza a enfriarse también. Eso no pasa automáticamente, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que tener mi tiempo con el Señor, no simplemente para estudiar, para enseñar aquí delante de ustedes. Yo tengo que comer, yo tengo que tener mi relación con Cristo Jesús, porque yo soy igual que ustedes, no diferente. Soy uno de ustedes, pecador como cualquier otro hombre. El servicio de Dios es a menudo visto como algo emocionante y lujoso, haciéndolo muy atractivo, pero ese es un concepto de americano. El ministerio no es así. No es una vida de lujo y viajando y todo. Yo viajo quizás 3 veces al año. Yo no viajo por todos los lados. Voy si el Señor me envía. Y si no me envía, no tengo ni negocio de ir. Entonces el Señor es el que dirige, pero llega al punto que muchos pastores empiezan a manejar la iglesia como una corporación y ellos se ven como presidentes y entonces ellos
dicen cosas que la gente quiere oír y todo, y entonces no quieren espantar a nadie, no ofender a nadie, para que el dinero venga para adentro y puedan ir aquí y allá a hacer sus castillos y todo eso, ¿no? Y entonces Dios dice, me voy a atender de ti. Nadie se escapa de nada, señores y señoras. El Señor está en el trono y nunca se está mordiendo las uñas. Él está en control. Algunos cuando empiezan reciben la posición en tiempos difíciles, pero luego se empiezan a entregar y a hacer compromisos y son más fieles a los hombres que a Dios. Y abandonan su llamado genuino. Y entonces ya no son siervos de Dios. Jesús dijo, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Juan 10 y 13. Entonces el pastor tiene que ser pastor, sumiso al Señor, tomando sus órdenes de la palabra de Dios y su relación con el Señor Jesucristo para ser fiel como hombre y como pastor a la gente. Toma en cuenta, segundo, es el servicio a la iglesia. Primero a Dios, es la prioridad, ahora a la iglesia. Una vez que el hombre está sirviendo a Dios, allí y solo allí podrá servir al hombre eficazmente. El servicio a la iglesia es en vista de su beneficio. Pablo no rehusó darles algo que fuere útil a sus vidas, fuera material o espiritual. Les dirá después cómo motivó o mantuvo a aquellos que él había llevado y acompañado. Él había trabajado con sus propias manos para dar los pagos, la comida y todo eso. Él nunca fue una carga para las iglesias o las áreas que fue. Cuando nosotros salimos, venimos de aquí, nosotros nunca tomamos dinero. Nosotros nunca tomamos una ofrenda. Nosotros pagamos nuestro viaje, pagamos todas las cosas, no somos carga a nadie. A nadie. El que viene y les pide algo, levántense y sálganse. Es ladrón. Dios, si está en ese ministerio, Dios va a suplir para esa persona. No somos pedinches, somos hijos de Dios. Y si somos fieles y obedientes al Señor, el Señor hace todo en la iglesia por medio de nosotros. Porque amamos al Señor. Porque es grande. Pablo les dijo, todo el consejo de Dios sin reservación por consciente era inocente de la sangre de cualquier hombre, nos dice el 26 y 27. Entonces no detuvo nada. Dio de Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, es decir, todo el concilio, toda la palabra de Dios. En ese tiempo no todo el Nuevo Testamento estaba escrito, estaba en parte escrito. Entonces el Antiguo Testamento lo entregó completamente. Pablo enseñaba, evangelizaba y predicaba a Cristo, no del Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. Solo tenía el Antiguo Testamento. ¿Usted puede predicar a Cristo del Antiguo Testamento? No había Nuevo Testamento. Usaba el hebreo, el Antiguo Testamento. Ahora, era inocente de la sangre de todos los hombres. Tome en cuenta el versículo 26 de este capítulo. No había rehusado declararles el consejo completo, el versículo 27. Esa era la misma advertencia que dio Dios a Ezequiel, en Ezequiel 33, 1 al 6. El pastor tiene que enseñar la palabra de Dios, no mover a la gente por emociones, no manipularla, no abusarla, pero enseñarla, verso por verso, capítulo por capítulo. El propósito de la iglesia es equipar a los santos para la obra del ministerio, nos dice Efesios el capítulo 4, 11 hasta el 16. Los pastores de Israel eran acusados de
alimentarse a ellos mismos en lugar del pueblo de Dios, en Ezequiel 34, 1 a 10. Y hay muchos pastores hoy en día que se alimentan ellos mismos y no la gente de Dios, no la iglesia. Y abusan de lo que Dios ha hecho en vez de ser siervos de lo que Dios ha dado. Pablo dio de todo corazón, no se interesaba tanto por su propia vida, sino por la iglesia. Esto nos lo dice en 2 Corintios, el capítulo 11, 24 hasta el 28. Reveló sus debilidades personales en 2 Corintios 12, 7 al 9. Era un hombre débil. Dice, cuando yo soy débil, soy fuerte en el Señor. La gracia de Dios es suficiente, completamente. Les dijo a los corintios cómo su posición era con ellos como de un padre espiritual a sus niños espirituales, y que se gastaría por ellos completamente. Se entregaba por ellos en 2 Corintios 12, 14 hasta el 15. Como padre que hace lo que hace para poder proveer por su hijo. Si tiene que trabajar 2 trabajos, tiene que hacer lo que tiene que hacer, protegerlo. Pablo está diciendo eso. Eso es un pastor, según y conforme a la palabra de Dios. La palabra es el plomo. Todo plomo cuando se cuelga no está chueco. El plomo siempre está derecho. Es la pared que está chueca. Cuando cuelgo la palabra de Dios, yo soy el chueco, no la palabra. Entonces tengo que estudiar la palabra para saber cuando estoy fuera de su alineamiento, para corregirlo, para obedecer, para que el Espíritu Santo me transforme más y más y más. Él era tan tierno como una nodriza para los de Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 7 al 8. Entonces nos muestra estas imágenes de ternura, compasión, amor. Toma en cuenta también que el servicio a la iglesia era personal. Dice, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo aquí siempre iba a la sinagoga, como ustedes saben, públicamente, a lugares del mercado, y proclamaba a los judíos, tanto como gentiles, las buenas nuevas de la palabra de Dios. Esto lo vemos por los hechos. Durante 3 meses Pablo habló abiertamente en la sinagoga, en Hechos 19:8, del reino de Dios. Y Pablo se retiró de allí luego y habló a los gentiles, habló a otros que su corazón estaba abierto, porque el judío siempre rechazaba la palabra de Dios, pero Pablo siempre iba a la sinagoga, porque tenían las escrituras, y cuando lo rechazaban a él, entonces él iba a los gentiles, iba a la calle y predicaba. Vemos eso por los hechos. Pablo continuó durante 2 años para que todos los que vivían en Asia oyeran la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, judío y griego, nos dice Hechos 19:10. Pablo era tremendo, iba aquí, iba allá y predicaba la palabra de Dios. Jesús enseñó en la sinagoga, como ustedes saben, y Jesús enseñó públicamente en todas partes, el templo, campos y casas. Entonces, un pastor enseña aquí en la iglesia, pero algunas veces también puede enseñar un estudio en una casa, ¿no? No simplemente estamos aquí, o estoy en el mercado y estoy hablando con alguien y el Señor abre la puerta. Les digo de Cristo, donde sea aquí, sea en la casa, sea el público, sea en el mercado, donde sea. Si el Señor abre esa puerta, voy a caminar en ella, voy a entrar, voy a comunicar el Evangelio.
Ahora, el apóstol Pablo servía de casa en casa, como dice aquí. Esa era la práctica de Pablo, y si se acuerdan que así empezó la iglesia en la ciudad de Efeso. Empezó en casas. En ese día no tenían edificios como tenemos aquí, pero era simplemente gente que se reunía en casa, y luego era la iglesia. La sinagoga era el lugar donde el judío estudiaba la escritura, y por eso, como dije, Pablo siempre iba ahí primero. Pero la práctica de Pablo era ir a las casas después, y ahí se reunían, porque la iglesia se repartía por todos los lados. Entonces es como si aquí en Jamundí no tenían eso, tenían 3 casas, 4 casas, se repartían y estudiaban la palabra de Dios. Era la iglesia. Empezaba con una casa, cuando ya había mucha gente, son 2, 3 o lo que sea. Eso lo ocurría también en China durante la persecución de los cristianos. Fueron bajo tierra y tuvieron casas para estudiar. Hasta hoy en día se hacía en China, porque la iglesia que se acepta no es cristiana, es del gobierno, pero está bajo tierra. Y el Señor tuvo que echar a los misioneros para crecer su iglesia. La iglesia ha crecido en China más que en cualquier otra parte. Hoy en día la iglesia está creyendo, más gente está creyendo en Cristo en Irán que en otros lugares. Yo estaba en Turquía discipulando a unos que vienen de Irán, que han conocido a Cristo, los discipulamos y regresan con Biblias. El Señor Jesucristo se ha aparecido a esos en Irán allí en prisión. Hay muchos que están en prisión, muchos que han muerto por Cristo. Es increíble lo que el Señor está haciendo ahorita. Entonces, el Señor tiene sus siervos. Él los llama, Él los envía aquí en la iglesia y en casa, públicamente. No importa, de cualquier forma. Ahora, el servicio a la iglesia no era en su inicio, como digo, en edificios. Esto es una cosa moderna por los días. Por todos los hechos podemos ver que en el día de Pentecostés estaban allí por el templo, y si leemos la historia de los hechos, y es el único libro que tenemos de la historia de la iglesia, que podemos tomarla y creerla completamente. La historia de la iglesia después del primer siglo de los hechos se empieza a contaminar. No me importa a mí la historia de la iglesia, y usualmente están hablando de la iglesia católica, y es una perversión del evangelio. Y yo nací en México, la capital, y yo fui católico toda mi vida, toda mi familia. Yo conozco el catolicismo, no es cristianismo. Tiene verdades cristianas, pero no es cristianismo. Las guerras que se hicieron así en Europa no fueron por cristianos, por la iglesia católica, pero siempre acusan a cristianos por esa guerra. La iglesia católica mató a cristianos que no querían estar con ellos. Entonces, lo que puedo creer es los Hechos, es el único libro que tenemos de la historia de la iglesia. Lo demás, ¿qué me importa a mí? No tiene autoridad sobre mi vida, solo la palabra de Dios. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni con semejante, sino que fuese santa y sin arruga. Entonces, esto es lo que hace la palabra de Dios. Si nos alejamos de la palabra de Dios, primeramente en el contexto como pastor, entonces la gente no va a ser santificada, la gente no va a vivir una vida santa, la gente no va a crecer, desarrollar y madurar en su fe. Es como un niño nace, es infante,
se le tiene que hacer todo, pero empieza a crecer, desarrollar y madurar. Y por los años llega a un estado que es adulto, igualmente espiritualmente. Llegamos como infantes, empezamos a estudiar, a crecer, desarrollar y madurar. Para llegar a un estado adulto, para poder comunicar, poder dar respuestas, poder ser ejemplo y para que Dios nos use en este mundo que está tan perdido y oscuro, completamente. Pero es por la palabra. Cuando Jesús restauró el corazón de Pedro, le preguntó 3 veces si lo amaba y le dijo Pedro, le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacenta mis ovejas. Juan 21, 15 al 16. Es el deber del pastor, dar de comer, apacentar, nutrir espiritualmente a las ovejas. El pastor del rebaño está para proteger y alimentar el pueblo de Dios. Cuando la iglesia fue llena de poder de Dios, el día de Pentecostés, para hacer la obra a través de la palabra y el Espíritu Santo, el Señor es el que lo hizo por su Espíritu Santo. Hechos, el capítulo 2, versículos 42 y 43 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con otros, y partimiento del pan, y en las oraciones sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La palabra, la doctrina de Dios. Pedro, al escribir a los judíos de la dispersión, se dirigió a los pastores del rebaño. Dice esto: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que sea revelada. Apacentad a la grey de Dios, dice, dar de comer, instruir a la gente que está entre vosotros, cuidando de ello, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no con teniendo señorío sobre ellos que están entre vosotros, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezcará el príncipe de pastores, el Señor, vosotros recibiréis la corona incorrupta de gloria. 1 de Pedro 5, 1 al 4. Entonces otra vez se dirige a los pastores. El deber, la responsabilidad. Es una responsabilidad grande. Entonces, si Dios nos llama, nos unge, nos envía, va a ser suficiente. Pero el pastor tiene que ser fiel al Señor. El servicio al pastor es en segundo lugar a la iglesia. Primero a Dios, luego a la iglesia. Tercero y último, dice aquí, el servicio es al pecador. Versículo 21. El pastor no solo es un sirviente al santo, sino también al pecador. El servicio al pecador es sin parcialidad, muy importante, testificando a judíos y a gentiles. El judío era primero por tener la responsabilidad mayor de haber recibido la ley, no de importancia nacional, pero porque Cristo fue enviado a los judíos, quien rechazaron la palabra de Dios. Los judíos pertenecían a las promesas de Dios. Dios le había dado la promesa en Génesis 12:3, que Dios iba a bendecir al pueblo.
de Israel. El que bendice va a bendecir, el que maldice va a maldecir. Esa promesa todavía es fiel hoy. ¿Qué pasa cuando gente ataca a Israel? Algo le pasa a su país. Es bien sencillo. A los judíos fue encomendado los oráculos o la palabra de Dios. Romanos nos dice. Fue entregado a ellos, no a nosotros, Romanos 3:2. Jesús dijo que vino a los suyos y que sus suyos no le recibieron en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 11. Los judíos lo rechazaron al Hijo de Dios, su Mesías. El griego, el siguiente como destinario de la gracia de Dios, aparte de la ley aquí, es segundo. La promesa de los gentiles o griegos estaba en la promesa de Abraham, Génesis 12:3 igual. En él todas las naciones serían bendecidas a través del Evangelio, Gálatas 3:8 nos dice, y Génesis 12:3. Entonces, los judíos primero, pero los gentiles vinieron. Y Cristo trajo a judío y gentil uno en Cristo Jesús. El libro de Efesios nos dice eso. Judío, gentil, uno en Cristo Jesús. No hay ninguna diferencia. Entonces no podemos aceptar nuestra raza, nacionalidad o cultura. Es judío y gentil, uno en Cristo Jesús. Completamente. La mujer samaritana simplemente creyó en Cristo y lo confesó. Juan 4. El eunuco creyó cuando Felipe le predicó y fue salvo. Hechos 8. La casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Recibió la palabra de Dios en la predicación de Pedro. Hechos 10. El evangelio llegó a Antioquía y fue la iglesia gentil la que lanzó los 3 viajes misioneros en Hechos 11 y 13, no los judíos, los gentiles. La condición de todos los hombres y las mujeres es la misma. No hay uno bueno ni uno justo, Romanos 3:10 dice, ni usted, ni yo, nadie. Todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Muertos en transgresión y pecados, Efesios 2:1-2. Está sin Dios, sin esperanza, Efesios 2:12-16. El hombre está completamente ciego, sordo y muerto, aparte de Cristo. Y si muere en esa condición, es separado eternamente de Dios. Y nosotros tenemos el secreto, el misterio, si podemos decir de esa forma, para comunicar al que está ciego, como nosotros estábamos a un tiempo, muertos como estábamos a un tiempo, perdidos como estábamos a un tiempo, en pecado como algún tiempo estábamos nosotros. No hay una persona aquí que no estaba en pecado. Todos hemos pecado, fracasado. Éramos enemigos de Dios hasta la gracia de Dios vino y nos transformó porque nos amaba. Es todo, porque nos amó y nos sigue amando. Ahora toma en cuenta el servicio al pecador es un llamado al arrepentimiento. Eso es muy importante. No siempre llamar a pecadores. ¿A qué le llamamos? Que se arrepientan. Hoy en día muchas iglesias no están predicando el pecado y arrepentimiento acerca del pecado, pero simplemente están hablando de cosas positivas y todos debemos amar uno al otro y todo. Primero tenemos que arrepentirnos. Si hablamos simplemente del amor sin arrepentimiento, mi amor hacia una mujer va a ser diferente, porque soy carnal. Pero si soy transformado, entonces el amor es de Cristo, basado en la doctrina de la palabra de Dios. Entonces ese amor va a ser puro, es diferente.
porque esa naturaleza pecaminosa todavía está dentro de nosotros, ¿no? Entonces necesito un corazón transformado primero. Yo tengo que arrepentirme. Tomen la cuenta de lo que dice aquí, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es de alguien que ha pecado contra Dios y no contra el hombre. Esa es la ofensa primera del hombre. El pecado siempre, siempre primero es contra Dios. Cuando David cometió adulterio con Batsabé, en el Salmo 51 dice, contra ti y solo tú he pecado. ¿Cómo es eso? Porque el pecado primeramente es contra Dios. Luego, segundo, peco con alguien o contra alguien, pero primero es contra Dios. Mi arrepentimiento y mi confesión es hacia Dios primero. Y cuando corrijo eso, yo estoy bien con Dios, entonces confeso y pido perdón a la persona con quien pequé o quien contra pequé. Primero lo vertical, segundo lo directo. ¿Está claro? Es muy importante. Primero el pecado es contra Dios. Muchas veces tomamos el pecado personal. No, primero es contra Dios. Completamente. El arrepentimiento es un cambio de mente, como un cambio de la vida y como, pero no como el mundo que hay lágrimas y tiene remordimiento y todo. No. Nosotros no nos arrepentimos que nos arrepentimos. Damos gracias a Dios que nos arrepentimos. El mundo comete un error sexual o lo que sea, póngalo allí y llora, ya, y después las lágrimas, síguelo a hacer otra vez. Pero cuando yo bajo convicción del Señor y reconozco que ese pecado es contra Dios primero y me arrepiento según y conforme al Nuevo Testamento, entonces ya no sigo viviendo así. Me perdona por todos mis pecados y doy vuelta y camino de esta forma ahora. Camino con Dios. Por su gracia, por su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio radical en mi vida. Yo no puedo traer ese cambio. Tengo que depender del Evangelio, del poder del Espíritu Santo. Porque mi corazón es bien malo. ¿Quién de aquí no le gusta vengarse? Ponga su mano arriba para que pueda reírme. A nosotros nos gusta vengarnos. Todo está bien, en tal que todo esté bien y todo, pero algo pasa, entonces es algo diferente, ¿no? Pero es cuando Dios dice, ahora quiero que seas cristiano. Quiero que te niegues. Quiero que dependas de mí, de mi poder, mi amor, la palabra. No quiero que te vean a ti como eres, quiero que me vean a mí por medio de ti. Es el milagro, señores y señoras. No podemos ser igual como antes. El Señor ha muerto por nosotros y nos ha dado la habilidad de hacer esto ahora, por su gracia. El servicio al pecador es un llamado al arrepentimiento, entonces es muy, muy importante. Y no según, como dije en 2 Corintios 7:10, que simple hay lágrimas de cocodrilo y todo eso y no hay, se repite otra vez. Eso no es arrepentimiento. Tengo que reconocer que es pecado, confesar el pecado y huirme del pecado. Y si puedo hacer algún remedio, lo hago, pero no se puede hacer siempre, porque puede abrirse otros problemas. Entonces, si yo he pecado en cierta forma y quizás he vivido con una mujer y vengo y me arrepiento y soy cristiano y cuando Dios me deja ver a otras personas le pido perdón, pero algunas veces
no quiero ir allí si esa mujer está casada y todo, algo problemas, ¿no? Se tiene que hacer sentido común y no ser tarugo, ¿no? Sale cabeza y es todo. Ahora, la fe es hacia nuestro Señor Jesucristo. Toma en cuenta en eso. La fe es que Él es el sacrificio del pecado por mí. 2 Corintios 5:21. Él fue hecho pecado por mí para que yo pudiera ser la justicia de Dios en Él. ¿Entienden ese verso? Él fue hecho pecado por mí para que yo pueda ser hecho justicia de Dios en Él. Wow, increíble. La fe en Él para perdón en mis pecados. Las riquezas de Cristo, Efesios 1:7. La fe es que la proclamación del Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Romanos 1:16-17. No hay ningún otro poder que me puede perdonar. No hay ningún otro poder que puede transformar a una persona. No hay ningún otro poder que puede garantizar a una persona que tiene vida eterna. No hay ningún otro poder que puede garantizar a esa persona va a estar en el cielo. Solo el Evangelio. Yo el camino, la verdad y la vida. En esa declaración, Cristo destruyó toda religión, toda filosofía, toda sociología, toda psicología y todas las ideas que llegan y que quedan. Es el único que nos puede llegar allí. Allah está en su sepulcro todavía. Krishna, Buda, Cristo no. Cristo resucitó. Dios hecho hombre. El único. Completamente. Entonces, vemos el servicio al pecador muy importante y podemos identificar con él. ¿Por qué? Porque usted era pecador y pecadora, perdido, hasta que el Evangelio vino a usted. Y Dios fue tan misericordioso para perdonarle todo pecado, arrojarle ese pecado y ponerlo en el mar más profundo, del este al oeste. Le doy gracias a Dios que no dijo norte y sur, porque hubiera encontrado. Y lo pone en su espalda y nunca lo ve, y nunca me acuerda de él. Nunca me ha mencionado Dios uno de mis pecados. Nunca. Porque Dios ha escogido olvidar todo mi pecado. Yo no me he olvidado. Él se ha olvidado de mi pecado. Y es bueno que yo no me olvide. En no olvidar, puedo agradecerle a Dios tan bueno que ha sido por mí. Mucho más. Si yo fuera Dios, yo no me hubiera perdonado. Yo no me hubiera salvado. Dios es diferente que nosotros. Absolutamente. Entonces, la tendencia del hombre es acepciones de las personas. Bueno, si no voy a predicar a los ricos o a la gente que viste bien o que eso o lo otro. No, yo predico a quien sea. Todo hombre está perdido. Todo hombre necesita salvación. Nunca debemos hacer alguna acepción de gentes o darle favor a una sobre otra. Doy atención a un joven como a otro señor, o igual atención a una niña que a una señora, o tengo favores. El Señor ve todo. Doy abrazos solo a mujeres o a los hombres también. Es importante, ¿no? Ahora, hay un abrazo y hay un abrazo. Entonces sabemos la diferencia, ¿no? No debemos ser carnales, ¿no? Entonces Dios ve todo. Tenemos que ser genuinos. Entonces pedimos que Dios continúe trabajando en nuestros corazones para que nuestro amor a Dios siga creciendo, desarrollando, que sea genuino, reconociendo siempre que no somos perfectos, pero no somos lo que fuimos ayer. Somos diferentes. Y seguimos adelante y somos pescadores de pecadores. Predicamos la palabra de Dios y cuando tenemos el privilegio de poder predicar la palabra y comunicar sencillamente el amor de Dios y lo que Él puede hacer por cualquier persona y vemos que esa persona se entrega
y confiesa y recibe a Cristo, no hay un milagro más grande que va a haber en este mundo. Ese milagro de conversión, de transformación, es el milagro más grande, es más grande que un ciego poder ver. Es el milagro más grande, porque es voluntario y es contra el corazón que está tan malo. Es un gran milagro, señores y señoras. Entonces, este fue Pablo expresando las prioridades del pastor en su servicio al Evangelio. Primero el servicio a Dios, servicio a la iglesia y servicio al pecador. Es muy sencillo, no es difícil, pero los pastores fallan porque quieren aparentarse algo que no son. Quieren tener multitudes, quieren que gente piense que son más de lo que son, en vez de ser pastores fieles. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por tu amor, por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo ahorita y lo que vas a hacer. Padre, pedimos ahora en cuanto estamos aquí, Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, nunca se ha entregado a ti, que le ministres su corazón, Padre, traiga esa convicción sobre su vida y cuánto los amas, que se arrepientan. En cuanto estén orando ahorita, quizás usted esté aquí, quizás usted ha venido, pero nunca se ha entregado. Ahorita Cristo quiere perdonarle, transformar su corazón, pero usted es la única persona que puede decir: sí, Señor, soy pecador y quiero que me perdones y me salves. Solo usted puede decir eso. Esta es una oración de arrepentimiento, no es ninguna fórmula mágica ni nada, es muy sencilla. Esta es su oración a Cristo si usted quiere aceptarle, y si lo hace, le va a perdonar todos sus pecados y transformarle ahorita mismo. Antes que se vaya, habla al pastor o los ancianos, le va a dar una Biblia, explicar lo que ha hecho, darle un abrazo y es todo. Si usted quiere aceptar a Cristo, esta oración usted puede repetir ahorita a Cristo. Padre, vengo en el nombre de Cristo. Te pido que me perdones por todos mis pecados. Bautízame en tu Espíritu Santo. Te acepto como Señor y Salvador. En Cristo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si usted hizo esa confesión, bienvenidos a la familia. Antes que se vayan, hablen con un pastor o los ancianos, le van a dar una Biblia y responder cualquier pregunta que tengan, darle un abrazo y es todo. A ver, ¿a dónde está? Aquí está. Se la entrego a él. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, ha sido una bendición. Creo que sin palabras de lo que el Señor nos regala y nos anima, y es un reto para mí también como pastor estar sentado y estar escuchando el mismo mensaje, ¿no? Siempre, porque es un desafío que tengo al tenerlos ustedes aquí y juntos cuidarnos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, enseñar su palabra, entregar su evangelio. Es bien, bien lindo. Entonces, recuerden el anuncio que tenemos. Este domingo tenemos nuestro estudio bíblico a las 5 de la tarde, nuestra reunión. Me gustaría también, si usted en su corazón, no es obligación, como siempre lo hacemos, es libre, y algo que me bendice mucho es ver el corazón generoso que tenemos siempre cuando tenemos un compartir, que siempre abunda. Entonces me gustaría que lo que usted ha pensado quizá traer para el domingo, sería bueno que lo dijera allí en la mesita de información. Mira, yo voy a traer qué sé yo, unos buñuelos, no sé, pues estoy diciendo algo, ¿no? Un arroz con leche, algo, qué sé yo. Entonces, eso que tú dices también,
para ponerlo ahí para que también otras personas sepan qué es lo que pueden traer y alguien que tiene una opción de comprar algo y no quiere repetir. Entonces, la idea es compartir al final algunos alimentos y con ellos agradecerle al Señor por estos 7 años de tanta bendición, de ver vidas transformadas, matrimonios transformados y bueno, ese es el desafío. Entonces, coloquémonos